Mis amigos del bosque. Ay, ay, Dios, tengo mucho dolor de espalda, pero bueno. ¿Cómo están, gente? Yo muy mal. Ya saben cómo es la vida adulta. Fea, horrible, pero al final de cuentas hay que vivirla. El día de hoy voy a hacer un repaso de todos los uniformes. Todos los uniformes del juego lo voy a hacer rápido para los que no valen la pena y lento para los que sí. Hay que especificar cosas como que hay uniformes que no van a estar de oferta, hay uniformes que no van a estar disponibles y hay otros uniformes de paga que directamente pues no van a estar, ¿verdad? Entonces miren, como ya viene el aniversario y saben que cuestan 875 o básicamente un 50% de descuento por cualquier uniforme, pues vamos a repasar todos los uniformes que hay y cuáles valen realmente la pena. Empezando, pues claro que sí. Spider-Man 2099, uniforme de Across the Spider-Verse. Realmente ninguno vale la pena, no es un personaje indispensable para el juego, por lo cual si quieres tenerlo es más que nada por tenerlo directamente, pero en realidad no compres ninguno de este personaje. Kid Omega no tiene uniforme, Red Omega tampoco tiene uniforme, Spot no tiene uniforme, Sylvie no tiene uniforme, Silver Surfer sí. Totalmente obligatorio para las personas que sean competitivas del PvP comprar el Caballero del Vacío. El anterior no vale para nada la pena, ni siquiera lo volteen a ver. Este es el bueno del personaje. Vamos a continuar. Thanos. Sí o sí vale muchísimo la pena el Thanos gana. Este no es un uniforme exclusivo de lo que vendría siendo una temporada, por lo cual también va a estar de descuento. Se los recomiendo muchísimo. Si tienen el cosechador sabio, de todas formas compren este, ya que este es un meta del PvP indiscutiblemente. Los anteriores uniformes del personaje ninguno vale la pena. Cable con el uniforme del corazón, el corazón de la oscuridad vale muchísimo la pena. Es el mejor mutante de detonación del juego, indiscutiblemente. Y los anteriores uniformes no valen la pena. Solamente si utilizar el Select de espadas como una especie de Striker para Black Ball. Pero como Black Ball ya no vale la pena, directamente diría que lo ignores. Como les digo, los demás uniformes de Cable no vale la pena. Jean Grey totalmente obligatorio para cualquier competitivo tener el Fénix Oscura, ya que sigue siendo un meta indiscutible en todas las modalidades. Tal vez en PvP es donde más ha flaqueado, pero bueno. Los demás uniformes no vale la pena. Namor. Ningún uniforme vale la pena. Directamente este personaje necesita una mejora, ya que es un combatiente que queda mucho de ver en comparación con otros nuevos personajes. No es indispensable en ninguna modalidad, ni siquiera es un personaje de requisito de jefes específico. Así que bueno, directamente skipenlo cualquiera de sus uniformes. Magneto es un uniforme de temporada. Esperen a ver si existe una actualización de X-Men 97. Si no, esperen el uniforme de Navidad que está próximamente. Y próximamente, aquí está 6 meses todavía más. Pero bueno, ningún uniforme de los anteriores vale la pena. Mystic, totalmente obligatorio para los competitivos del PvP y para los jugadores de jefes en el Cisne Negro. De ahí en fuera el personaje pues es un único uniforme y pues es relativamente decente. No es que sea la gran cosa realmente. Row, uniforme de temporada. Igual, esperen a ver si hay una actualización de X-Men 97 para este personaje, pero lo dudo bastante. Este es un meta indiscutible, pero los demás uniformes no valen la pena. Si no compraron el de temporada, directamente skipen cualquiera del personaje. Skipen cualquiera de Moon Knight, realmente no vale la pena ninguno de estos uniformes. Black Panther es 1.000.000 de veces mejor que él. Y Gladiator, ni te cuento. Directamente el personaje ya requiere una mejora actualmente para ser indispensable. Octopus, solamente vale la pena el de Hasta el Fin del Mundo, a menos que ustedes quieran completar las colecciones. Aquí es lo que me hizo falta mencionar. Para los personajes que formen parte de las colecciones como los Midnight Suns, los Sinister Six, la X-Force y lo que vendría siendo los Guardianes de la Galaxia, es cierto que esta oferta del aniversario sería una buena chance para completar esas colecciones, ya que entre esas colecciones te pide cierto tipo de uniformes que realmente ya no valen la pena, como puede ser el Octopus Superior, el Spider-Man de No Way Home y así, ¿no? Entonces, pueden hacerlo, pero realmente yo no lo recomiendo, ya que muchas de estas colecciones realmente solo valen la pena si eres un competitivo acérrimo del juego. Si no lo eres, directamente skipea este tipo de uniformes y vete por el más indispensable. Pero bueno, muchos de estos personajes sí son dependientes, como Ghost Rider, como lo que vendría a ser Doctor Octopus. Esto ya es una decisión tuya si los quieres comprar o no, porque recuerda que muchos de esos uniformes los tienes que subir y técnicamente nunca los vas a utilizar. Bueno, Iron Man, ninguno vale la pena, el personaje requiere una mejora urgentemente, ya es un tier 4 bastante olvidado, a pesar de que es muy bueno en jefes, el personaje pues actualmente ya ni siquiera se ocupa. El tipo de requisitos que tiene no son los necesarios para jugar fases altas, ni siquiera fases bajas en algunos casos, así que bueno, es un personaje que casi no se utiliza, así que ningún uniforme vale la pena. Star-Lord, muy buen uniforme el de Guardians of the Galaxy, es un muy buen detonante para el tema de jefes, pero bueno, actualmente no se necesita el personaje, puedes skipearlo directamente, a menos que quieras completar la colección de Guardianes de la Galaxia.
la cual sí te recomendaría porque es de las colecciones... Ay, espérame. Es de las colecciones que personajes más buenos tiene, como por ejemplo es el caso de Beta Reveal, es el caso por ejemplo de Adam Warlock, de él, de Gamora y así, ¿no? Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Vámonos de regreso con los uniformes porque si no, no vamos a terminar. Así que bueno, yo directamente los skipearía porque no es necesario ninguno, a menos que le quieras jugar al universal, al alienígena varón. Super Eure, ahí en lugar de Gladiator y Odin puedes subirlo a él, pero no lo subas a tier 4, déjalo a nivel 80. De Luna Snow solamente vale la pena el uniforme de estilo de vida 1 para la temporada de quemadura, porque es mejor que este uniforme, pero solo es en ese caso exclusivamente hablando. Los demás uniformes de Luna Snow no valen la pena. Black Widow, ninguno de estos vale la pena, exceptuando este de Justiciera de la Puerta Dorada. Este vale la pena porque es el mejor Striker para Ghost Rider, pero va con CTP de energía, recuérdenlo. Capitana Marvel, totalmente obligatorio para los jugadores competitivos de batalla de la Alianza y de Jefes. Es un personaje extremadamente fuerte en el ámbito del PvE. Aparte de que es un personaje que tiene un proc infinito, podría decirse, con el CTP de ira. Así que sí, vale muchísimo la pena. Los demás, no. Loki, totalmente obligatorio para el competitivo de batalla de la Alianza. No es un personaje muy indispensable para jefes, a pesar de que sus requisitos sí lo permiten ser utilizado en fases muy altas. Se los recomiendo bastante con este uniforme de la temporada 2. Los demás no valen la pena. Ghost Rider, totalmente obligatorio el regreso de la rabia, pero es un uniforme exclusivo por lo cual no está disponible. Los demás del personaje no valen la pena, incluido el Rey del Infierno. Black Ball, si no tienes el uniforme de Halloween, directamente ni peles al personaje, ninguno de sus uniformes vale la pena. Thor, totalmente obligatorio para el tema de Striker para algunos personajes, pero realmente ya no es un personaje necesario. Fue de los personajes más utilizados porque realmente la versatilidad de este personaje en el PvE era alucinante, pero bueno, ya no es el caso. El personaje pasó a mejor vida, directamente ninguno vale la pena realmente, a menos que quieras un universal héroe, pero bueno, hay muchas opciones que podrías tomar en lugar de él. Gladiator, totalmente obligatorio. Thanos, la revelación del infinito, es un único uniforme, pero es de los mejores. Posiblemente el mejor combate del juego, incluyendo para el tema de jefes, y también es una piedra en el PvP. Adam Warlock, totalmente obligatorio en el uniforme de Guardians of the Galaxy Volumen 2. El anterior no vale la pena. O totalmente obligatorio el de los Vengadores 1.000.000 de años AC de Odin para lo que vendría siendo Batalla de la Alianza y el tema de competitivo de jefes, ya que es un personaje que se usa exageradamente demasiado. El de Pyro de todos no vale la pena. Madeline Pyro no tiene uniforme. Wolverine totalmente obligatorio, pero ya viene la película, por lo cual yo si fuera ustedes me esperaría. Pero si son competitivos del PvP acérrimos pueden comprarlo. De todos modos tampoco es que sea un gasto muy excepcional comprar un uniforme realmente. Así que bueno, pueden comprar el de Depth of X de Wolverine, que es el mejor uniforme del PvP junto a Madel. De hecho sí podría ser el mejor uniforme del PvP, porque algunos de estos ni siquiera uniforme tienen. Pero bueno, los demás no valen la pena. Tormenta, uniforme exclusivo el verano de Carcoa. Si no lo compraron, lo siento mucho, pero pues los demás no valen la pena, son pésimos. El Capitán América, directamente no compren ninguno de sus uniformes vale la pena. Ni siquiera este último, a menos que sean competitivos de conquista y quieran un buen personaje para esa modalidad. De ahí en fuera, no vale la pena. Hulk, obligatorio para temas competitivos de PvP, pero como un personaje de respaldo cuando merman personajes importantes en batalla del otro mundo. De ahí en fuera, no vale ninguno más la pena. Carnage, mismo caso que Hulk, solo que este es mejor, claro que sí, pero es dependiente de su artefacto. Si no van a comprar su artefacto o obtenerlo, ni siquiera compren ninguno de sus uniformes. Black Panther, totalmente obligatorio para los que comienzan en el juego, como el mejor combate para poder comenzar. Pero eso sí, si no están comenzando en el juego, ya son jugadores viejos, ya tienen otros personajes, pues directamente no compren ninguno de este. Sharon Rogers. No, de hecho no vale la pena ningún uniforme de Sharon porque la armadura de Possession, si bien es el personaje más fuerte en jefes, la misma, pues realmente no vale la pena. Porque como les quiero mencionar, el personaje, pues es que directamente no se ocupa. El tipo de características de Sharon Rogers no le permiten ser utilizada en algunas fases. Ant-Man, por ejemplo, es otro caso. Es un personaje que realmente ni fu ni fa. Ni siquiera tiene requisitos especiales para ser utilizado en fases altas de jefes. Si bien es bueno, pero hasta ahí no vale la pena. Mismo caso Miles Morales, no vale la pena. De hecho es peor que Ant-Man, porque si bien pega más fuerte que él, el problema de Miles Morales es que su vida es muy, pero muy ridículamente pobre. Tiene muchos pocos efectos de defensas, lo cual no le permite ser utilizado. Bueno, sí.
pero no resiste. Hela, totalmente obligatorio para el competitivo de jefes y de PvP. Una máquina de matar directamente en el PvE con destrucción poderosa, pero dependiente de su artefacto en el PvP. Ninguno de los anteriores vale la pena. Spider-Man, totalmente obligatorio para los competitivos del PvP, pero como personaje de reserva, no como atacante principal realmente. Ha bajado bastante del top, debe estar como en el top 11 de mejores personajes del PvP, los demás no valen la pena. Doctor Strange, otro personaje que no vale la pena su uniforme de la muerte del Doctor Extraño, ya que nunca lo vas a utilizar, y así se los recalco, nunca lo van a utilizar. Si quieren comprar los uniformes, como fue mi caso, pero yo ya los había comprado porque siempre he comprado los uniformes de este personaje, para poder utilizarlo pues en diferentes fases o mejor dicho para poder completar la colección, pues háganlo. De ahí en fuera no es un personaje que realmente no vale la pena. Nunca lo vas a utilizar, ni siquiera se utiliza en fases altas de jefes. A pesar de que es un buen personaje, nunca se utiliza porque no sirve para nada, especialmente hablando. Ebony Maw como potenciador y hasta ahí. Y realmente es un potenciador con ciertas comillas, porque solamente potencia personajes que atacan a personajes de clase universal, por lo cual no te lo recomiendo más que como un soporte del PvP con este último uniforme que ciertamente se puede defender mucho mejor que el anterior, pero tampoco estamos hablando de una maravilla de personaje. Los demás no valen la pena. Cíclope, compré el de Fénix Oscuro y el moderno, porque los dos sirven como potenciadores, más el de Fénix Oscuro por el tipo de requisitos que tiene como villano. Los demás no valen la pena. Venom, no vale la pena, pero si lo del selector de tier 4 es real, es un personaje que valdría la pena con el uniforme del Rey Negro. Los demás uniformes obviamente por viejos ya no sirven, pero la característica de este uniforme es que es muy decente en jefes. No es mejor que el Gladiator, pero bueno, estos no tienen uniforme. Wanda, ninguno vale la pena, esperen una mejora del personaje. Próxima Midnight solamente el de armadura de obsidiana por potenciadora. De hecho el personaje ni siquiera vale la pena subirla, simplemente por ese uniforme vale la pena comprarlo y los demás no valen la pena. Havok no tiene, no vale la pena ninguno del hombre elástico, esperen una mejora del mismo. Deadpool ninguno vale la pena, ni siquiera el exclusivo que tiene aquí, porque ya viene su película, así que claro que viene el tier 4 del personaje, pero con un nuevo uniforme. De Kitty Pryde, Reina de Roja, solamente sirve como potenciadora, pero realmente tampoco es la gran cosa, no se utiliza tanto como uno quisiera, y aparte de eso ni siquiera potencia tan chido como te lo imaginas. Blade también es un potenciador realmente, pero es muy específico como maestro de armas. Si quieres comprarlo, hazlo, porque realmente no hay muchos potenciadores de maestro de armas, pero esto solamente si eres competitivo en jefes. Y tampoco es que potencie muchísimo realmente. Los demás uniformes no valen la pena. Punisher, ningún uniforme vale la pena del personaje, directamente esquipéalo. Ya ese personaje pasa mejor vida. Ningún uniforme de Groot vale la pena, solamente si planeas utilizar a Star-Lord en batalla de la Alianza o para potenciar algún guardián de la galaxia, pues ese uniforme es el bueno, si no, no vale ninguno. She-Hulk, ningún uniforme vale la pena, a pesar de que puede ser la mejor combate mujer en jefes, pues ningún uniforme vale la pena del personaje, así que directamente a esquipearlo. Kingpin, ninguno vale la pena, esperen mejora. Ninguno vale la pena de estos de aquí, ninguno vale la pena. Bueno, Taskmaster sí, perdón. Taskmaster de Marvel Studios de la película de Viuda Negra es totalmente obligatorio, es de los pocos potenciadores de tipo combate que hay en el juego, que sean villanos, entonces sí o sí es 100% obligatorio. Esta del místico destacado de The Ancient One, sí o sí es obligatorio el uniforme rosita, ya que es un soporte para el PvP y un atacante bastante bueno. Ese uniforme sí vale la pena. El Guerra de los Reinos, totalmente obligatorio porque es un uniforme de detonante villano, totalmente obligatorio para el tema de batalla de la Alianza y para el tema de jefes, ya que es de las pocas potenciadores que hay de este tipo. Los demás pues no valen la pena y tampoco es como que los tenga disponibles. A ver, el de Hermana de la Luna directamente pues tampoco vale la pena porque no es un buen uniforme, el de Runaways. Si bien se puede defender en el PvP, realmente no estamos hablando de un personaje así que tú digas buenísimo. De hecho yo la subí y me arrepiento bien fuerte porque es muy inútil. Pero bueno, no vale la pena ninguno de sus uniformes realmente. The War Machine, mismo caso, ninguno vale la pena. Ni siquiera este que es un potenciador muy chafa, cabe mencionar. Pero bueno, no vale ninguno de estos la pena. MODOK, solamente si estás comenzando te lo recomendaría como el mejor detonante varón villano del juego para los que comienzan, pero de ahí en fuera ninguno vale la pena, obviamente tomando en cuenta el uniforme de Quantumania. Totalmente obligatorio el de operaciones invernales, pero bueno, los demás no valen la pena de Phil Coulson. The Rocket, solamente si quieres potenciar Star-Lord, vale la pena el de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. De ahí en fuera ninguno, porque realmente es un pésimo uniforme este de aquí. El de Telaraña Oscura de Scarlet Spider es malísimo, no lo compren tampoco.
El de Squidward, si bien es un buen uniforme, este es exclusivo, así que directamente no compré ninguno. Daredevil no compré ninguno, todos son malos. El del Red Goblin totalmente compren el del Duende Rojo porque sirve como potenciador. A pesar de que ya no es meta el personaje, pues sigue siendo un potenciador bastante decente. Los demás no valen la pena, a menos que quieran completar la colección de los Sinister Six. El de Electra, ninguno vale la pena, realmente no es muy buena. Bueno, este de la Mujer Sin Miedo no es un mal uniforme porque sirve en PvP, pero tampoco es como bueno, ¿no? Es como ese intermedio que sabes que la van a matar, pero que va a dar pelea antes de morir. El de Gwenpool ninguno vale la pena realmente, ni siquiera el de paga. Falcon, pues esperen la película, ya viene, porque este uniforme era el mejor que tenía, pero bueno, tampoco estamos hablando de una maravilla realmente. Ninguno de estos vale la pena. Kamala Khan, mejor personaje sin tier 4 para jefes. Pero desgraciadamente pues tampoco es que sea la gran cosa comparado con cualquier tier 4. De hecho el tier 4 más apestoso, sin contar a Cíclope, pues es mucho mejor que ella en jefes. No es un personaje indispensable, ni siquiera su tipo de características la hacen especial en el tema de requisitos en jefes. Así que bueno, no compren ninguno, no vale la pena ninguno. Nicolás Furia, solamente el de The Marvels porque mejora como potenciador. No es que sea una gran cosa el personaje, pero bueno, ninguno de los demás vale la pena. Hawkeye, ninguno vale la pena. Fue un buen personaje en jefes en su momento, pero pueden descartar cualquiera del personaje. Shuri, totalmente obligatorio el de Wakanda Forever de Marvel Studios. Si tienen el anterior, pues realmente no es obligatorio. Solamente mejora con la pasiva de liderazgo y que puedes utilizarla en conquista. El de Capitán América del Winter Soldier no vale la pena ninguno, ni siquiera los volten a ver, son pésimos todos. El de White Fox, pues este es exclusivo, así que lo siento, los demás no valen la pena. Hablando de serie estilo de vida 1, Wong, un buen personaje para el PvP, vamos a decir las cosas como son para el tema de conquista, pero tampoco es que sea la gran cosa indispensable, solamente si quieres subir la colección de los Midnight Suns lo vería muy obligatorio, pero si no, pues te lo puedes skipear también. Hyperion totalmente skipeable cualquiera de sus dos uniformes, no es un buen personaje, solamente para el PvP. Mismo caso Icaris es del relleno, del relleno, del relleno de conquista, no es un personaje muy indispensable que digamos. Alma Caída sí es totalmente obligatorio, pero es un uniforme exclusivo, así que no está. Ronan, totalmente obligatorio el de los aniquiladores, es un muy buen potenciador, solamente eso, pero sí es totalmente obligatorio, tanto liderazgo como por pasiva de uniforme. Y si tienes el artefacto, potente, los demás no valen la pena. Tina no vale la pena ninguno. Jane Foster no vale la pena ninguno. Ultron no vale la pena ninguno. Visión tampoco vale la pena ninguno. Bueno, tal vez el de WandaVision como un soporte del soporte del soporte del soporte del soporte del relleno del relleno del relleno del relleno de conquista. Null no tiene uniforme. Beta Reveal totalmente obligatorio. Es un potenciador bastante destacable. Y aparte de esos, el Pagrote tiene unos brazos que revientan en jefes. Gamora, ninguno de estos es obligatorio, realmente puedes skipear al personaje. El de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es un buen personaje para jefes, pero tampoco estamos hablando de la gran maravilla, se queda muy inferior al nivel de Luna, por ejemplo, a pesar de que tiene la colección. Mismo caso Shadow Shell, este directamente ni lo volten a ver, ya no sirve. Angel, pues es el relleno del relleno del relleno de conquista, a pesar de que tiene un tier 4 el personaje, realmente ningún uniforme vale la pena, ni el personaje en sí.